Bien, jóvenes, como les estaba diciendo, vamos a iniciar esta clase y recuerden ustedes, hemos cerrado la temática que se refiere a los conceptos fundamentales sobre las formas políticas. El tema para el día de hoy tiene que ver con un concepto que ya hemos nosotros un poco visto en general y este se refiere a la idea del ser humano como animal político. Nosotros estábamos revisando esto con anterioridad en clases previas del año pasado. Ya enunciamos esta perspectiva. ¿Quién la planteó? ¿Qué filósofo? ¿De qué filósofo vamos a hablar? ¿Alguien recuerda de qué filósofo? ¿Quién dijo el ser humano es un animal político? Aristóteles. Aristóteles planteó la perspectiva 384 al 323 vivió Aristóteles antes de Cristo y planteó esta perspectiva de que el ser humano es un animal político. Vamos a ver algunos conceptos referentes a Aristóteles para comprender a qué se refiere con esto de animal político. Es uno de los pensadores más importantes de la humanidad, en realidad, uno de los filósofos más grandes de la antigua Grecia. Aristóteles fue mentor de Carlomagno y fue una de sus preocupaciones la política. El punto de partida de este pensador es obviamente la polis. De aquí nace su pensamiento. Aquí parte su pensamiento. Se va a plantear esta perspectiva. Pensamiento parte de la polis. Recordemos que por polis entendíamos ciudades de estado. Esto ya lo conocemos desde ciudadanía, ya tenemos una perspectiva de las polis. Ciudad, estado. Estas ciudades de estado era la conformación propia de la Grecia de la época y hace alusión al modelo de administración política que tenían estas ciudades de estado. La polis, de acuerdo a Aristóteles, es anterior al hogar, a la familia, a cada uno de los individuos, puesto que toda persona para construirse como tal requiere de una polis, dice Aristóteles. Requerimos realmente de vivir en sociedad. De fondo, y esto se va relacionando con la perspectiva que aquí nos planteamos del animal político. Vamos a irnos planteando esta perspectiva. ¿Qué se entiende por animal político? Vamos a ir viendo. ¿Qué es animal político? ¿Qué significa animal político? Quiere decir esta frase de Aristóteles. El hombre es un animal político. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué quiere decir Aristóteles con que es animal político? Vamos viendo las implicaciones. Por ahora, ¿qué significa animal político? ¿Qué quiere decir? Vamos pensando un poco. ¿Qué quiere decir Aristóteles con esto? Que somos capaces de expresarnos libremente y escoger a nuestros gobernantes. Eso, digamos, es la democracia. La democracia se plasma en la consideración de que somos políticos. La política, en un principio, viene de la palabra polis y tiene que ver con la organización de las ciudades de Estado. Sí, pero antes de llegar a esta consideración, Aristóteles le da la característica al ser humano de ser político. ¿Qué quiero decir con esto? Que la esencia, lo propio del ser humano es la política. No antes siquiera de la consideración de organizar la sociedad.
¿Alguien más? ¿Qué quiere decir? Vamos entonces visibilizando. Quiere decir que el ser humano es social. ¿Qué hace sociedad? Que genera sociedad. Sin la sociedad no puede vivir. Este es un argumento de Aristóteles. ¿Sí? Nosotros estamos planteando esta perspectiva. Ya veremos una contraparte, una crítica al argumento aristotélico de animal político. Si usted no está de acuerdo con esta perspectiva, dé su punto de vista. Por lo tanto, quiere decir que el ser humano es social por naturaleza. Su condición es ser social. ¿Y qué significa esto de ser social? Vamos a ir puntualizando. La polis se concibe como una gran comunidad, koinonia en griego, que proviene de la unión de varias casas, familias y aldeas, y persigue el objetivo de alcanzar su perfección propia, la autosuficiencia implacable de la comunidad, tratar de alcanzar en general el bien común. Entonces, realmente, así, el bien común, que es uno de los temas importantes para Aristóteles, bien común, como un propósito de la polis. Las polis, en teoría, si los seres humanos son sociales por naturaleza, el ser humano va a hacer política. ¿Y qué significa que haga política? Que se va a agrupar en polis que van a estar organizadas, y la polis es propiamente esta comunidad, esta gran comunidad que procede de la unión de casas, familias, aldeas. Realmente el vivir en comunidad es la característica, dice Aristóteles, del ser humano. Y este debe buscar el bien común. Ahora, ¿cuál será el camino para alcanzar esta consideración? La justicia. La justicia es uno de los elementos importantes y Aristóteles plantea lo siguiente. Aristóteles afirma que el ser humano es un animal político y que para el bien de la comunidad es necesario mantener la justicia, la imparcialidad. Sin imparcialidad, sin justicia, no se puede alcanzar el bien. Pero Aristóteles considera que hay un elemento más importante que el bien. Hasta ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué quiere decir entonces Aristóteles con que el ser humano es un animal político? Quiere decir que es un ser social por naturaleza, que vive en comunidad, y la gran comunidad es la polis, que está organizada por las opiniones, los criterios de los ciudadanos, en función de alcanzar un bien común a través de la justicia. Si a alguien le queda una duda, pregunte. ¿No? Vamos entonces con otra perspectiva. Aristóteles plantea esta visión del bien común, pero hay un elemento que es más importante, dice Aristóteles. Aristóteles cree que para garantizar la estabilidad de una comunidad, hay un elemento más importante que la justicia. Para Aristóteles, la estabilidad de una comunidad está en la amistad. Filios, en griego, filia, es más necesaria que la justicia. Es más necesaria que la justicia, dice Aristóteles. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que dice Aristóteles esto? Partamos de qué es la amistad. ¿Qué se entiende por amistad? ¿Cómo definiría, veamos, Byron? ¿Qué es la amistad para usted? Desde su punto de vista. Para mí la amistad es como que una persona con la que usted puede contar en sus momentos difíciles y buenos, o sea, alguien que va a estar ahí como que incondicionalmente. Ya. ¿Usted, digamos, le parece lógico, Steven, que le engañe a algún amigo? ¿No? No, Lisa. No, ¿no es cierto? Nos parece ilógico que si tenemos algún amigo,
le vamos a engañar. Se basa en ese precepto Aristóteles para decir que la estabilidad de una comunidad. ¿Por qué? Cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia. Pero aún siendo justos, si necesitan de la amistad, y parece que son los justos los que son más capaces de la amistad. Es decir, que aquellos que son justos pueden ser amigos. Por lo tanto, la justicia no es precedente a la amistad, sino que la amistad es más importante para la estabilidad. Nuevamente repito, cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia. Pero aún siendo justos, si necesitan de la amistad, sí necesitan de la amistad, aún siendo justos. Y parece que los justos son los que son capaces de hacer amistad. Los griegos reconocían este filial, hay tres tipos de amor para los griegos: el amor filial, el amor ágape y el amor eros. Para Aristóteles, el amor filial es el más importante, llamado amistad. El eros es el amor puro. Entendámoslo dentro de esta consideración. Lo que aspira a la idea por parte del alma, el amor eros, y el amor agape, amor desinteresado. Ahora, yo pongo aquí algo importante. Para Aristóteles, el amor solo se daba entre iguales. Para los griegos, para Aristóteles. ¿Quiénes creen ustedes que eran iguales entre sí? ¿Quiénes eran iguales? ¿Alguna idea? ¿Quiénes podrían ser iguales entre sí? ¿Qué cree Natalia? Serían como así, iguales entre sí, como los pensadores, pensadores, o los agricultores, agricultores. Sí, sí, algo así, exactamente. Entre la perspectiva de la que usted se plantea. Y más fundamentalmente, Aristóteles decía, hombres entre hombres. ¿Sí? Estaban en igualdad de condiciones. Recuerden quiénes eran ciudadanos en la antigua Grecia, los hombres. ¿Quiénes eran los que participaban de las opiniones? Los hombres. Entonces, para Aristóteles, los que podían alcanzar el amor filial eran entre hombres. Y ese era el amor verdadero para Aristóteles. La amistad como tal. Esto puede ser criticable, obviamente, pero hay que entender el contexto griego en el cual se está planteando. ¿Y por qué les digo esto? Porque de fondo, después habrá críticas al concepto de animal político, y una de estas críticas puede ser esta consideración que pueda llevar de fondo a un criterio errado del amor filial. Bien, eso en cuanto a lo que nos estamos planteando. Como animal social, el ser humano debe entonces distinguir su comunidad, su relación con la comunidad, principalmente por el lazo de amistad. Como animal social, el ser humano, el lazo que le distingue, para Aristóteles es la amistad. El lazo que le distingue al ser humano, para Aristóteles es la amistad, es la característica propia que nos permite. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser amigos unos de otros? Porque somos políticos, porque somos sociales. Si no fuéramos sociales, no podríamos tener esa condición de la amistad. La esencia, por lo tanto, del ser humano, algo que precede a la amistad, es la condición de ser sociales. Tiene el ser humano la capacidad de ser social. La polis implica una vida en común. Este lazo que distingue a Aristóteles, la amistad, es propia característica del ser humano. Y Aristóteles entiende la amistad como concordancia y hace alusión a los consensos que tienen que asumir para asegurar una convivencia social. Como les decía, o sea, es preferible la amistad antes de que llegue la justicia. Aún así, los justos, nos dice Aristóteles, también necesitan de la amistad, también necesitan de esta condición.
Aristóteles plantea también la perspectiva de que la polis no las construye el territorio, el parentesco, las leyes, sino que es una característica que se genera por la unión para llevar una vida en común. Vemos que no ha podido el ser humano sobrevivir sin la asistencia, por decirlo de alguna manera, del otro. Yo no puedo como individuo sobrevivir. Para Aristóteles no hay separación entre individuo y polis. No se separa el individuo de la polis. Para Aristóteles es uno solo. Y los individuos como tal solo están planteados dentro de la perspectiva del bien o de la idea de lo común. Uno de los conceptos que tal vez nos queda poco por fuera es el concepto de bien común. Recuerden que Aristóteles tiene un texto. Si por ahí les mando a revisar algo, trate de buscarle en este texto. Se llama la Ética a Nicómaco. Voy a poner aquí. Ética a Nicómaco o a Nicomaquia pueden encontrar. Nicómaco era el hijo de Aristóteles y el legado que quería dejarle a su hijo era cómo debía vivir bien. Tiene que ver con la ética, con el comportamiento. Y aquí habla sobre la amistad, tiene una parte específica sobre la amistad, tiene una parte específica sobre estos elementos. Entonces, si usted necesita buscar algo de Aristóteles en cuanto a los temas que estamos revisando, trate de buscarlo en la Ética Nicómaco, lo encuentra en cualquier parte del Internet. Es una ética muy común, entonces es fácil de encontrar. Por lo tanto, las polis, al no construirse dentro del territorio y del parentesco, no es una condición que se genere después, dice Aristóteles. No es que yo nací en un sitio y por nacer en ese sitio soy ciudadano, o por nacer en ese sitio tal vez yo vivo en comunidad porque se me obligó a, sino que previamente a cualquier condición era la condición de ser sociales. Y aquí vamos con un elemento que lo dejo subrayado porque es fundamental. La esencia del ser humano es ser político, es decir, que por naturaleza es social. Esencia, no se olvide, significa la condición particular de cada uno de nosotros, es decir, lo que le hace ser a una cosa lo que es. Y la característica para Aristóteles es ser social. Vamos a ver otro elemento importante. Para Aristóteles, vamos a irlo desglosando esto que pongo aquí, Aristóteles establece una relación biológica para definir la condición política del ser humano, para definir la condición social del ser humano. El único animal que tiene palabra es el ser humano, que tiene logos. No hablo de sonidos, no hablo de foné en griego, no hablo de sonido, hablo solo de voz, no hablo solo de, sino de discurso racional. El que tiene palabra racional es el ser humano. Recuerden esta palabra logos en griego que significaba discurso racional. Este discurso racional, la palabra la tiene el ser humano y por esto se comunica y delibera. Da opiniones, critica, da sentido. Es decir, toma decisiones, las mismas que generan consensos para la vida en sociedad, con la perspectiva, obviamente, del bien común. Entonces, Aristóteles le da la perspectiva de que el ser humano es el único que genera logos, el único que puede salir de las explicaciones sin sentido y le da sentido a la realidad. Al darle sentido a la realidad, y como esto es una característica propia, si yo les hubiera preguntado al principio cuál es la característica del ser humano, por ahí puede haber aparecido que el ser humano es un ser racional. Por esta misma condición, dice Aristóteles, de ser racional, de tener logos, de tener palabra, es que el ser humano opina. Y al opinar, dar su criterio, delibera
decide, toma decisiones. ¿Qué podemos hacer? Pero como el ser humano, desde la época del Paleolítico, ha vivido como viven los homínidos, toma estas decisiones para una vida en conjunto y la supervivencia. Tomar las decisiones le caracteriza en vivir en sociedad. Entonces ya no solo la estructura de que yo me uní porque necesito sobrevivir, sino que me uní porque es una condición mía el unirme como ser social. Difícilmente podremos entender a muchas personas fuera de la sociedad para Aristóteles. Y con esta perspectiva se debe alcanzar el bien común. Aristóteles es un gran defensor de la democracia y para Aristóteles la deliberación es el punto central de la política. Aristóteles establece entonces esta relación biológica y hace una diferencia entre logos y phone en griego, que significa voz, para analizar la práctica política en una sociedad. Aunque los griegos defendieron la democracia, fueron reacios a aceptar otros individuos, como los esclavos o los extranjeros. Estuvieron considerados en igualdad de condiciones solo los que pertenecían a esta consideración. Pero aún así, Aristóteles no era ateniense. Aristóteles venía de esta gira y vemos que hay un problema en Atenas, por decirlo así. Atenas tiene esta consideración de que los ciudadanos solo son los atenienses, si dicen atenienses varones. Aún así, aceptan muchas de las perspectivas externas. Y la filosofía, como sabemos, no se originó en Atenas. Uno de los primeros filósofos es Tales, de Mileto. Por lo tanto, hay que entender a la Atenas de la época en esta dicotomía, en esta relación dual que tiene entre los gobernantes que toman las decisiones solo a favor de los atenienses y la realidad que vive Atenas, en la cual los grupos sociales se juntaban ahí, los artistas, los filósofos, para dar criterios. Entonces ahí hay que tomar en cuenta ese elemento para no confundirnos, porque puede haber confusiones. Ustedes pueden decir, ¿por qué si Aristóteles dice que es una condición social, entonces los griegos de Atenas específicamente no consideraban a otros grupos como ciudadanos? ¿Por qué si la democracia es la base de la sociedad griega, existían no ciudadanos? Entonces, ahí debemos generar nuestro análisis. Aún así, ustedes entienden que los ámbitos de los filósofos a veces difieren de la realidad de las normas y las leyes de una ciudad o de un estado. Por ejemplo, Sócrates, un filósofo que criticó su época, y al criticar su época, irse en contra de los dioses y corromper a la juventud, fue condenado a morir. Por lo tanto, Grecia no en todos los aspectos era tan abierto como uno cree, pero por lo menos para la filosofía sí. La vida política se construye desde los consensos prácticos sobre el modo de conducir las acciones de los ciudadanos, según Aristóteles. Entonces, la vida política se construye desde los consensos prácticos sobre el modo de conducir las acciones de los ciudadanos. ¿Cómo conducimos la vida de los ciudadanos? Es el elemento puntual que le interesa a Aristóteles. La concordancia social se obtiene por medio del uso de la razón, por medio del uso de logos. La única forma para llegar a consensos es a través de logos. Y si el ser humano es el único que hace logos, por lo tanto, el ser humano es el único en su característica que es político, que hace sociedad. Este elemento recursivo le permite a Aristóteles considerar al ser humano como base social. La idea de sociedad, de política, está relacionada con esta perspectiva. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando. Estamos ya cerrando esta temática. Hasta las 10:50.
40. Ya. Tenemos tiempo. Vaya tomando nota y vamos cerrando esta clase, quienes les falte tomar nota. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Nos quedamos en esta perspectiva y la siguiente clase vamos a verle a una filósofa llamada Hannah Arendt, una filósofa alemana que estuvo criticando los procesos de la Segunda Guerra Mundial, vivió en realidad en este contexto y va a criticar el concepto de animal político de Aristóteles. Va a decir que uno de los grandes errores va a ser el darle la esencia al ser humano en esta condición de animal político. Y vamos a ver por qué. Porque Occidente se ha basado tanto en esta perspectiva y ha generado estos problemas. Uno de ellos puede ser esencialmente lo que decíamos con anterioridad, que la amistad es solo entre iguales y la condición de la sociedad debe ser de la amistad, y la igualdad ha permitido la separación o segregación entre grupos, entre personas. Bien, vamos a ir cerrando ahí. Con esto terminamos la clase.